Hola mi gente, muy buen día. Bienvenidos al canal de Código Creativo, donde voy a compartir con ustedes toda mi experiencia en aprendizaje. Me gusta la programación, me atrae y lo que es ético. He hecho algunos cursos de hacking ético básicos y pues me encanta el tema. Aparte, soy nuevo en lo del precurso de Henry. Entonces les cuento que esta es mi quinta vez que trato de entrar a desarrollar el precurso. Siempre, o sea, se ha quedado en veremos porque pues me ocupo en otras cosas o bueno, pasa algo. Esta es mi quinta vez que vuelvo a entrar a la plataforma de Henry. Por primera vez encontré esta que nunca lo van a ver ni lo van a encontrar. Entonces lo comparto para aclarar dudas y cualquier. Entonces, para empezar, aquí es donde como vamos a verlo. Primero, ¿qué es la terminal? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Antes que nada, nosotros en nuestro Windows, si presionamos la tecla Windows y escribimos CMD, ¿sí? Literalmente CMD, vamos a abrir una terminal llamada Command Prompt, que es esta de acá, la ventanita negra a las que muchas personas le tienen miedo. Porque acá, bueno, uno nunca sabe qué hacer, ¿no? Estoy tocando cosas, ¿qué está pasando? No entiendo por qué sale eso y qué tengo que hacer con esta ventanita. Bien, entonces, para que nosotros le perdamos el miedo a esa ventanita, lo primero que vamos a hacer es aprender a manejarla, porque la vamos a utilizar a lo largo de todo este curso preparatorio y también en el bootcamp la van a utilizar un montonazo. Bien. Entonces, un poco de historia, un poco de contexto. Yo siempre les voy a contar cuentos, así que prepárense para el primer cuento que les voy a contar y es sobre cuál es la diferencia o por qué existe esta ventanita negra. Resulta que antes, cuando surgieron las computadoras, cuando se inventaron las primeras computadoras, no eran más que uno la encendía y era una caja negra. ¿Así? Con un palito blanco por acá que estaba esperando instrucciones. Un palito blanco por acá que estaba esperando una instrucción, un comando. Bien, esas eran las primeras computadoras. Entonces, ¿quiénes las utilizaban? Por lo general científicos, por lo general personas que necesitaban hacer cálculos matemáticos, pero muy rápidos, ¿sí? Entonces, funcionaban para ese propósito, sobre todo hacer cálculos matemáticos que una persona puede agarrar una calculadora y hacerlos también, pero pues la computadora le simplificaba todo, hacía todo mucho más rápido. ¿Qué sucedió? Estoy aquí, esta ventanita negra, la vamos a llamar la CLI, que es Command Line Interface o la interfaz de línea de comandos de las computadoras. Una interfaz no es más que un conjunto de elementos o decirlo así simplemente es una algo que yo estoy viendo que puedo manipular y que me va a ayudar con ciertas cosas. Sí, es medio ambiguo lo que les estoy diciendo, pero una interfaz, básicamente cuando yo les diga la interfaz de va a ser lo que yo puedo manipular, lo que yo puedo ver, los colores, las formas, todo eso es la interfaz de línea de comandos, porque obviamente es, fíjense,
yo voy a escribir comandos en ella, ¿sí? Entonces, el command prompt es la interfaz de línea de comandos de el Windows en este caso. Bien, esto lo llamamos CLI. Fíjense que él está ahí esperando una instrucción. Yo escribo una instrucción y la interfaz de línea de comandos o la CLI o el el command prompt en este caso, o el nombre que se le suele dar comúnmente es la terminal o la consola, me va a contestar con algo. A veces no, a veces sí. Pero lo importante es que esto fue el principio de las computadoras. ¿Qué sucedió después? ¿Qué dijeron? Las personas más visionarias a nivel de negocio dijeron, todo muy lindo con la interfaz de línea de comandos, pero una persona normal, común y corriente, que va al trabajo, que tiene una panadería, que tiene una carnicería, que tiene que ir a una oficina, lo que sea, no se va a aprender comandos y va a tener una caja negra para escribir comandos ahí. Eso no puede ser. Y entonces viene y se inventan la Graphical User Interface, que es la interfaz gráfica de usuario. Y esa caja negra la convirtieron entonces en botones, un cursor que va a funcionar como la mano de la persona que simula justamente la capacidad de tocar la pantalla, de tocar cosas. Entonces yo puedo dar clic derecho en mi escritorio, dar clic aquí en New y dar clic en Folder, por ejemplo, y automáticamente se me crea algo que yo puedo palpar, que yo puedo o simulo la capacidad de tocarla, de cambiar el nombre, por ejemplo, si le doy doble clic aquí, yo puedo cambiar el nombre. Entonces también se integra el teclado para yo poder modificar y hacer acciones sobre la computadora. Pero fíjense que yo me deshice de la pantalla negra, de esa cosa negra fea, y todo lo que yo puedo hacer en la cosa negra fea, también lo puedo hacer justamente con un cursor y un teclado a través de la Graphical User Interface. Entonces puedo abrir la carpeta, puedo crear archivos dando clic derecho, New, archivo de texto, archivo de texto nuevo, por ejemplo. Puedo hacer todo esto. También lo puedo hacer con el CLI, ya vamos a ver cómo, pero estamos muy acostumbrados a esta interfaz gráfica porque es muy cómoda, es muy intuitiva y es mucho más fácil que aprenderse un montón de comandos. Bien, y por último, que esto es lo último que se ha inventado el ser humano, nace la Natural User Interface, que es esta de acá, la NUI, y es la interfaz natural de usuario. Natural porque se acerca cada vez más a lo que el ser humano está acostumbrado a hacer al interactuar con otro ser humano, que es hablarle, escucharlo, verlo, olerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces en este momento tenemos herramientas, incluso ya salieron las últimas gafas estas de Apple, creo que eran, no recuerdo el nombre, Apple Vision puede ser, que yo tengo la capacidad de entrar en un mundo virtual donde puedo manipular elementos y justamente también puedo hablar con Siri o con estas herramientas que simplemente dándoles una instrucción, ellas la interpretan y ejecutan una acción. Bien, entonces cada vez nos vamos acercando más a la Natural User Interface y la van perfeccionando, pero siempre va a estar presente el CLI, ¿sí? Siempre va a estar presente la Command Line Interface. ¿Y por qué? Puede preguntarse uno, ¿qué onda? ¿Por qué sigue existiendo esto si ya llegamos al punto en el que le podemos hablar a la computadora? ¿No es más fácil que yo pueda hablar a la computadora y darle todas las instrucciones que necesito para programar, por ejemplo? Bueno, la respuesta es, primero, no estamos tan avanzados en tecnología. Es muy costoso para un sistema informático. Cuando hablamos de costos, hablamos de la capacidad de ese sistema para interpretar esas órdenes y ejecutar algunas acciones.
Entonces, imagínense el nivel de programación que hay que tener para que yo hable con la computadora y me cree la carpeta, le cambie el nombre, me cree un archivo de texto, lo edite, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no llegamos a ese nivel. Segundo, porque el CLI, esta cajita negra, al ser la primera que se inventó, está muy cerca del entendimiento de la computadora. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los comandos que yo escriba acá ya vienen ya vienen programados para que la computadora los entienda muy rápido y sepa lo que yo quiero hacer, a diferencia muchas veces de la Graphical User o la Natural User Interface, sí que todavía puede presentar algunos fallos. Y por último, porque los expertos, las personas que estamos en tecnología, utilizamos siempre el CLI. Entonces, cuando vayamos a buscar una solución a un bug de una aplicación o una solución a la instalación de alguna herramienta, no, en Internet nos van a decir, no, dile a la computadora que instale bien el Node.js. No, probablemente nos van a decir, escribe el comando node-v en la computadora para saber, en la terminal, para saber bueno, yo no ve, para saber la versión de Node que tienes instalada. Por ejemplo, no nos van a decir, pregúntale a la computadora qué versión de Node tienes instalada. ¿Sí? Vamos a utilizar el CLI porque los expertos a nivel general en el mundo siguen utilizando el CLI y las soluciones que vamos a encontrar a muchos de los problemas van a estar en el CLI también. ¿Vale? Bien. Entonces, el CLI, así como les dije, la Command Line Interface Windows posee dos Command Line Interface. El CMD, que se los estaba mostrando hace un ratito, y también tiene algo llamado PowerShell. Denme un segundito a ver si me abre. PowerShell. Aquí está. Perfecto. En principio hacen lo mismo. Reciben comandos para yo hacer cosas con la computadora. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el cerebro, vamos a decirle al cerebro, el kernel, se le dice al cerebro de la programación de estas terminales, el cerebro, el kernel de Windows está escrito en código diferente al cerebro o kernel de Linux. Recuerden que Microsoft y Linux son, bueno, Windows y Linux son dos sistemas operativos de diferentes empresas. Cada empresa escribió su propio cerebro, pero a nivel de programación, el, los usuarios del kernel de Linux son en su mayoría los que más programan, básicamente. Y se volvió más famoso y por seguridad y por un montón de cosas que no vamos a abordar ahora, la utilización de los comandos del cerebro de Linux. ¿Qué significa esto? Que si yo hago el comando pwd en el cerebro de Windows, no lo va a entender. Pero el PowerShell, que también es de Windows, copia algunos de estos comandos. Si yo escribo pwd acá, ¿sí? Fíjense que este sí lo entendió. Y es básicamente me dice, no me acuerdo qué era la P, Working Directory. Creo que es print Working Directory. Sí, está en inglés todo, por las dudas. Gracias, Dami, que lo escribiste. ¿Qué es? Quiero ver en la pantalla cuál es el directorio donde estoy trabajando. El directorio es la carpeta actual, el path, ¿sí? Por eso acá se llama path. ¿Dónde estoy trabajando? Entonces me dice, mira, estás actualmente trabajando en el disco C, en la carpeta users, en la carpeta que se llama bkami, que bueno, es mi usuario de la computadora. ¿Listo? Pero fíjense que el PW de aquí no lo entendió. Entonces, una aclaración importante. Nosotros no vamos a utilizar ninguna de estas dos terminales. Cuando ustedes instalen Git, que les voy a mostrar la instalación de Git en un ratito, se les va a instalar también algo llamado Git Bash. El Git Bash es otra terminal, esta de aquí, pero esta terminal está programada con el cerebro de Linux. Entonces también entiende el PWD y entiende todos los comandos que yo les voy a mostrar en un ratito. Bien, entonces, en conclusión y para cerrar esta idea, nosotros vamos a aprender a utilizar
el Command Line Interface, esta cajita negra, que siempre que yo me refiera a ella le voy a decir terminal o consola, porque es la forma en la que vamos a trabajar y en la que trabajan los desarrolladores en este momento. Bien, vamos a instalar Git en un ratito para que ustedes tengan también el Git Bash, que es la terminal que vamos a estar utilizando, porque el CMD de Windows y el PowerShell de Windows no conocen todos los comandos que nosotros vamos a utilizar en general a través de la terminal. No son muchos los comandos propios de la terminal, pero sí son un par de comandos los de Git. Los comandos de Git funcionan en cualquier terminal, pero nosotros vamos a utilizar generalmente este Git Bash que tiene, una vez más, la programación de Linux. Bien, fin de la aclaración. Vale, entonces, comandos de la terminal. Que, ojo con algo, no se los tienen que apuntar, no es importante que se los aprendan todos y esto simplemente va a ser una demostración de que todo lo que nosotros hacemos con la Graphical User Interface, o sea, tocando botones, clic derecho, nueva carpeta, etcétera, lo podemos hacer con los comandos, ¿bien? Pero de esta lista de comandos, los que más vamos a utilizar son probablemente el ls, el cd, este lo vamos a utilizar un montón y nada más. Make dir touch, este lo hacemos con los comandos o sea, con la graphical, con el cursor y con el teclado común y corriente. Ese también y este es de ayuda. Así que estos dos son los que más vamos a utilizar a lo largo de todo el curso y en general los que más utilizo yo en mi vida como desarrollador. Bien, los otros son simplemente para mostrarles cómo funciona. Así que no se preocupen. ¿Listo? Voy a hacer la demostración una vez más, solo para que ustedes vean cómo funcionan los comandos y para crear, vamos a crear una carpetita, así igual, pero la vamos a crear con la terminal. Bien, una vez más, simple y llanamente por demostración, chicos, ¿sí? No se preocupen. Bien, entonces voy a abrir el Git Bash una vez más. Me voy a posicionar. De aquí sí hay que entender un par de cositas que son importantes y es la siguiente. Cuando yo les hable del path del Git Bash, me estoy refiriendo a toda esta dirección, que en este momento cuando uno ve no sé cómo se llama este simbolito, el amarillito de aquí, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, lo están viendo, el símbolo amarillito. Esto hace referencia a que estamos en la raíz. En la raíz significa donde inicia la computadora. No estamos en el disco C, si yo hago print working directory, estamos en el disco C, en usuarios, en Bekami, que es como donde inicia la computadora. ¿Sí? Bien. Virgulilla puede ser, Dami. Sí. Vale, Nico, vamos a hablar más adelante de por qué te sale ese máster allí. No te preocupes, que es importante que lo puedas quitar. Así que si me escribes por Slack, te ayudo a sacarlo porque no debería estar ahí. Bien, entonces, yo me quiero posicionar, ojo con las expresiones que voy a utilizar. Me quiero posicionar en el pad, acá, en el escritorio, para crear una carpeta. ¿Sí? Esta carpeta la creé con la gráfica User Interface, con el cursor y el teclado, etcétera. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un comando que es change directory, pero resumido es cd. Y aquí, por cómo está hecha mi computadora, yo tengo que primero posicionarme en OneDrive, ¿sí? Entonces yo acá, ¿cómo hago? Puedo escribir OneDrive, Enter, ¿bien? Y luego otra vez cd, change directory, escritorio. ¿Listo? Ahí está. Y fíjense cómo ahora estoy en el escritorio, justamente, de mi computadora. ¿Cómo sé que estoy en el escritorio de mi computadora? Sí, esto es importante. Bueno, porque yo puedo en este momento, hacer pwd, que es print working directory, y me dice, mira, estás en el disco C, en usuarios, Bekami, OneDrive, escritorio. ¿Listo? Es medio obvio, pero estoy en el escritorio. Ahora,
Estando en el escritorio, quiero crear una carpeta. Bueno, todos los comandos están escritos en inglés y son idealmente descriptivos de lo que se quiere hacer. La creación de carpetas es make directory. Una aclaración también es que en inglés las carpetas, que nosotros llamamos en español carpetas, en inglés los llaman directorios. ¿Listo? Por las dudas, para que lo sepan también. Entonces yo puedo escribir mkdir para resumir este comando y entre comillas escribo el nombre de la carpeta. Entonces vamos a escribir carpeta creada con CLI. Bien, enter. Y fíjense que recuerda que yo les había mencionado que los comandos de la terminal me respondían con algo. Bueno, en este caso, fíjense que no me contestó con nada. No, no me respondió nada. Simplemente, ojo con esa expresión, me devolvió el prompt. Cuando uno dice la terminal me devolvió el prompt, es esto de acá. O sea, me devolvió la capacidad de yo seguir escribiendo en ella. ¿Bien? ¿Qué pasó con la carpeta? Bueno, que se creó, pero yo tengo dos pantallas, me la puso en la primera pantalla, aquí está. Sí, fíjense, la carpeta creada con CLI está aquí. ¿Listo? ¿Cómo ingreso en esta carpeta? ¿Cómo puedo hacer para acceder a ella? Una vez más, cd, change directory, yo quiero cambiarme de directorio y entre comillas escribo carpeta creada con CLI, enter. Y fíjense cómo el path, que es la parte amarilla, cambió. ¿Sí? El path cambió y ahora no es OneDrive escritorio, sino que es OneDrive barra escritorio barra carpeta creada con CLI. Ya estoy dentro de la carpeta. Y dentro de esta carpeta, yo voy a escribir el comando touch, que es un comando que me permite crear archivos. Entonces voy a crear un archivo, entre comillas, para poner el nombre, que sea archivo creado con CLI. Y muy importante aquí, yo tengo que darle extensión a este archivo. Recuerden que los archivos siempre tienen una extensión. Por ejemplo, extensiones de las imágenes, .jpg, PNG, no se me ocurren más. JPEG es otra, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un archivo de texto, bueno, .txt, .doc, si quiero que lo habla el Word. Un archivo de Excel, por ejemplo, CSV, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante darle una extensión a ese archivo. En este caso, .txt solamente para la demostración. Bien. Enter. Y fíjense que en principio no pasó nada. Aquí. La terminal me devolvió el prompt. No pasó nada más. Pero si yo doy doble clic en la carpeta creada con CLI, aquí está mi archivo creado con CLI. ¿Sí? Se encuentra dentro de la computadora. Ahí está. Todo lo creamos con la terminal. ¿Bien? Perfecto. Creamos el archivo. Recuerden que esto no lo van a hacer ustedes así, chicos. Lo van a hacer generalmente con el Visual Studio Code. Ya vamos a ver cómo se hace. ¿Listo? Pero es simplemente una demostración lo que estoy haciendo para que ustedes vean que en la terminal se puede hacer todo lo mismo que ya hacemos de forma convencional con nuestra computadora. Por si alguien quiere probarlo también. ¿Bien? Vale. El comando ls me sirve a mí para listar todos los archivos y carpetas que tengo dentro de este directorio, dentro de esta carpeta. En este caso me está listando el archivo creado con clip.txt, que es el que está dentro de la carpeta. Ahora, vamos a borrar el archivo. ¿Cómo lo hago? El comando remove de remover se escribe rm y aquí escribo el nombre del archivo. Entre comillas, archivo creado con cli.txt. Bien, esta es una forma de escribirlo. Pero ¿qué pasa si el nombre del archivo es muy largo o ahí vi en algún punto que me equivoqué y no escribí creado, sino que escribí otra palabra? Bueno, lo que pueden hacer cuando estén escribiendo en la terminal es iniciar con las primeras letras del nombre del archivo y luego presionan la tecla Tab. La tecla Tab es la que se encuentra arriba de la mayúscula en el teclado. Sí, la que tiene como una flechita que va a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, con la tecla Tab
la terminal autocompleta con el nombre del archivo. Si tienen varios archivos con el mismo nombre, autocompleta hasta la parte en la que ya el nombre cambia, ¿sí? Entonces es muy cómodo porque simplemente me autocompleta el nombre, yo hundo Enter y fíjense que ahora en la carpeta creada con CLI ya no está el archivo creado con CLI porque lo acabo de eliminar. ¿Bien? Y por último, quiero eliminar también la carpeta, esta de acá y esta de acá que se llama cambiar nombre. ¿Cómo hago? Primero, tengo que salirme de la carpeta. Yo no puedo, el comando es rm-f, me parece que era, y aquí carpeta creada con CLI. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy dentro de la carpeta en el pad, entonces no puedo eliminar una carpeta dentro de la cual me encuentro. Con lo cual, lo que debo hacer es salir primero de la carpeta. ¿Cómo salgo? ¿Cómo retrocedo en el pad? Con el comando cd espacio punto punto, lo que le estoy diciendo a la terminal es, mira, sal de esa carpeta, ¿sí? Entonces fíjense que ahora mi pad cambió, ya no estoy dentro de la carpeta creada con CLI, sino que estoy en el escritorio. Y aquí vuelvo a repetir el comando, rm-f carpeta creada con CLI. Pero resulta que me da pereza otra vez escribir todo el comando porque soy perezoso. Bueno, con las flechas del teclado, flecha arriba y flecha abajo, fíjense que voy navegando por todos los comandos que he escrito. Entonces puedo buscar el comando que ya había escrito anteriormente, presiono Enter y ahora me dice, mira, no podemos remover la carpeta porque es, bueno, no podemos remover carpeta creada con CLI porque es un directorio. Así que no era guión F, sino guión R. Sí, esto es para poder remover carpetas. Es como que estoy forzando que se elimine la carpeta. ¿Listo? Y ahora sí, fíjense que se eliminó. Bien. Por ahí me están tirando otro comando, rmdir. También vamos a probarlo con la carpeta que se llama cambiar nombre, cambiar el nombre, así, enter. Ah, perdón, se me fue una tecla de más. Me dice, ojo, no puedo remover, no puedo eliminar, cambiar el nombre porque no es un directorio vacío, es una carpeta que tiene cosas adentro. Entonces acá yo le agrego la barra para indicarle como si fuera el path, quiero que elimines cambiar el nombre, que es el nombre de la carpeta, y todo lo que tenía adentro. ¿Bien? Ah, bueno, acá me sigue diciendo que no la puede eliminar, entonces vamos a probar forzándolo con el guión R. ¿Listo? Ahí está. Si lo fuerzo, inmediatamente la borra. Entonces, mucho cuidado con este comando porque no pregunta. Fíjense que él no me dijo, ¿estás seguro que quieres eliminarla? No, lo borro. Listo, chao. Mucho cuidado cuando lo hagan, no lo van a hacer eventualmente porque casi no se utiliza de esta manera, pero mucho cuidado porque pueden borrar algún archivo importante o alguna carpeta importante de su sistema operativo y bueno, no queremos eso, básicamente. ¿Bien? Vale. A ver si se me queda algún otro comando en el tintero. Hablamos de pwd, ls para listar los archivos que se encuentran en esa carpeta, cd para cambiar de directorio. Estos dos los van a utilizar generalmente. Make a dir para crear un directorio o una carpeta. Touch para crear archivos. rm para eliminar archivos y rm-r para eliminar carpetas. Y el comando help lo que me va a ayudar es a conocer en general todos los comandos de la terminal. Y si tengo dudas con algún comando, fíjense que ahí están un montón de comandos. Yo no me acuerdo para qué servía el pwd. Puedo escribir pwd-help, me parece que era así. Y aquí me muestra las diferentes versiones o vertientes que tiene help. Con "-l" imprimes el valor de pwd, sí, los nombres de el, perdón, sí, y los nombres de el current working directory, o sea, el directorio en el que estoy trabajando. Bueno, de las flags y de eso vamos a ir hablando más adelante. Por el momento es lo que más me interesa mostrarles que con la terminal puedo hacer exactamente lo mismo que hacemos con la Graphical User Interface, con el cursor, con el teclado de la computadora. Último comando que no está por aquí, pero que es importante, el comando clear. Cuando a ustedes se les llene mucho la terminal de comandos y la quieran limpiar, escriben clear y ahí se limpia. ¿Sí? Queda como
Otra vez nuevecita para empezar a escribir. Bien, acá. Ahora, vamos a hablar de Git y de GitHub. ¿Qué es Git? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo instalamos también? Muy importante. Hay que instalar Git y además también qué es GitHub. Bien, cómo funciona, cómo lo instalamos o qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Primero, ¿qué es Git? Vamos acá a ver un poco también de historia. Les voy a contar otro cuento. Bien, así como les conté el cuento de las interfaz de línea de comandos y la UI y la NUI, vamos a hablar rápidamente de qué es Git. Resulta que hay un señor, todavía vive, que se llama Linus Torvalds. Bien, es este señor de acá. ¿Listo? Este señor, que a veces tiene un poco de mal humor, pero bueno, es él, fue uno de los creadores o el creador de el kernel de Linux. No inventó como tal el sistema operativo Linux, pero sí inventó la programación base, el cerebro de lo que es Linux hoy por hoy. Bien, pero resulta que él cuando inventó el kernel de Linux, él dijo, yo quiero, primero, que sea de código abierto. Código abierto significa cualquier persona puede acceder a ese código, verlo, ver cómo funciona y ver qué es lo que hace. Pero además, antes de inventar el kernel de Linux, él se encontraba con varios problemas. El primer problema, ¿cuál fue? Que él no llegó un día y lo inventó. No, fueron años, obviamente, de investigación. Entonces tuvo en el medio, antes de llegar a lo que sería el kernel oficial, tuvo que sacar versiones. La versión 1, por aquí la versión 1.2, la versión 1.3, luego la versión 2, luego la versión 3 y así sucesivamente, ¿no? Lo que uno hace por lo general cuando tiene algún proyecto. Saca versiones. Esta versión es mejor porque le mejoramos esto, ya no tenemos estos bugs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que todas estas versiones eran archivos. Esta versión es un archivo o muchos archivos por acá. ¿Sí? Muchos archivos de texto donde tenía las líneas de código justamente de el kernel del sistema operativo Linux. Y la versión 2, bueno, son más archivos de texto, muchos archivos por acá, hojitas que están en la computadora con todo el código escrito. Y la versión 3 también, muchos archivos con todas, todo el código que se requiere justamente para hacer andar Linux, digamos. Entonces aquí ya tengo un problema. O él ya dijo, aquí ya tengo un problema. ¿Cuál es el primer problema que me encuentro acá? Que tengo o estoy creando muchas versiones del proyecto con varios archivos diferentes que tienen diferentes cosas. Vale. Otro problema también, ¿cuál es? Que yo quiero invitar a otros desarrolladores. Por aquí hay otro desarrollador en su computadora trabajando y hay más desarrolladores en el mundo que quieren ver o que están viendo, por supuesto, cómo funciona el kernel de Linux. Porque recuerden que es de código abierto. Entonces, todas estas personas ven este código y me proponen cambios. Me dicen, hey, Linux, ¿por qué no le cambias esto? ¿Por qué aquí en la línea 10 puedes modificarla de esta manera? Dice el desarrollador por acá, cambia esta línea. Pero luego viene otro desarrollador y dice, no, ¿por qué no cambias esto también y actualizas aquí para que sea más eficiente, más rápido, etcétera? Ah, vale, perfecto. Bueno, todas estas propuestas de cambio
eran muy difíciles de mantener, porque claro, imagínense ustedes que empiezan un montón de gente a decirles, puedes cambiar esto otro, pero luego viene otro desarrollador y dice, no, mira, todo lo que dijeron ellos está mal, puedes mejorarlo de esta forma y modifica las mismas líneas de código. Bueno, ahí hay un lío. ¿Cómo nos comunicamos mejor? ¿Cómo hacemos para yo recibir esas propuestas de ustedes, pero de una forma ordenada y de una manera en la que no sea tan difícil la comunicación? Y entonces este señor, Linus Torvalds, dijo, necesito una herramienta que me ayude, primero, con el control de versiones, a controlar las versiones del proyecto, y segundo, que me permita invitar a trabajar en ese proyecto, pero además, no solamente invitar a trabajar, sino también poder colaborar de forma remota, por supuesto, con los otros desarrolladores que me están proponiendo cambios. Y así se inventa entonces una herramienta llamada Git. Git, propiamente dicho, es un sistema de control de versiones que se inventó el mismo inventor del kernel de Linux, que es Linus Torvalds. ¿Y qué es lo que hace Git? Bueno, lo que hace es que a una carpeta de mi computadora, una carpeta que yo cree, cualquiera que se encuentre en mi computadora, esta es una carpetita, puede o no tener archivos, puede estar vacía, la convierte en un repositorio de archivos. Cuando les hablo de un repositorio, me refiero, o en general, cuando hablamos de repositorios, nos referimos a un sitio donde guardamos cosas. Eso es un repositorio, ¿sí? Es una palabra en español, repositorio. Entonces, el repositorio del supermercado, sí, donde guardan la leche, los huevos, el pan, las verduras, etcétera. Porque sirve para reponer la mercadería o los productos cuando se acaben. Bien, entonces, un repositorio es un sitio donde yo puedo guardar cosas. Por ejemplo, Google Drive, Dropbox, Mega, etcétera, etcétera, etcétera. Son repositorios. Bien, entonces, Git convierte una carpeta de mi computadora, cualquiera, la que yo quiera crear, en un repositorio de archivos. Muy importante esta parte que sea de archivos, porque Git no puede hacer seguimiento de carpetas vacías.